Buenas tardes, Jesús. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va todo? Vamos tirando, Vamos, despacito. claro que sí. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias por venir. Saludos, estamos Gracias. aquí, que ya, hola Maribel, muy buenas, que se van conectando diferentes personas. Un fuerte abrazo. Pues oye, muchísimas gracias por estar por aquí. La verdad es que estoy encantado que estés por aquí. Además, hoy, como decía, pues tengo mucha ilusión porque eres compañero de editorial de Círculo Rojo, eres compañero porque estuvimos sacando los libros más o menos a la par, y también el hecho de poder contar contigo como amigo, pues la verdad es que para mí es una gozada poder estar charlando y poder estar hablando un ratito sobre ti, sobre tu libro, que lo tengo aquí, que además lo estoy acabando, como te comenté, y este fin de semana ya me lo acabo, que me está encantando, y también pues un poquito sobre todo lo que ha sucedido con este libro, con lo que te ha puesto, y también preguntas que nos han enviado diferentes personas que quieren saber un poquito más de ti. Gracias a ti por la labor que haces. Bueno, la verdad es que es una gozada. Y si vas y te lo pasas bien, oye, y nos vamos Sí, conociendo, pues es una auténtica gozada. Pues bien, en sí además nosotros nos conocimos, pues eso, empezando con el tema de publicar el libro, las preguntas recuerdo que nos las íbamos haciendo sobre el tema de cómo publicar, de cómo hacer la presentación, de cómo hacer la parte más de Hacienda, porque tú eres un experto, entonces ahí me ayudaste muchísimo, muchísimo, así que muchísimas gracias. Pero bueno, ya estamos aquí con nuestros libros publicados, con el tuyo también ya unos cuantos meses. Y entonces, la primera pregunta que me gustaría, saludos, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, en este libro, que es un libro que como te he comentado antes, que luego ya hablaremos más adelante un poquito del libro, pues que tiene muchísima chicha, tiene muchísimas capas y muchísima profundidad. ¿Cómo fue que, como tu primer libro, te aventuraste a escribir un libro que lleva historia, que lleva un componente filosófico súper importante y que me está encantando muchísimo, y luego también el componente lógico? ¿Qué fue lo que te avisó, lo que te llamó para este libro? yo la verdad que siempre me ha gustado escribir. Entonces, bueno, quería escribir algo fuera de contexto. Yo tenía grandes autores y tal, y entonces lo mejor que me gustaba era fantasear un poco. Lo que pasa es que fantaseé demasiado y me compliqué demasiado la vida, porque cuando yo empecé a escribir quería hacer una trama de algo que a mí también me había surgido muchas veces, y era el concepto de las religiones. Pero claro, cuando empecé a escribir, a partir de ahí, con el tema del crío, a partir de ahí se me fue complicando, no sabía cómo acentuarlo. Había leído otras etapas de otros santos y todo eso, y entonces empecé a compaginar, empecé a atar unos con otros, y al final me lié tanto que dije, bueno, vamos a ver, vamos a empezar desde el principio. Quiero hacer esto, hasta qué punto quiero llegar, y entonces qué es lo que quiero decir, quiero plasmar en la historia de este niño. Y entonces a partir de ahí fue el hecho de querer escribir, querer decir y plasmar algo que yo también había sentido muchas veces. Si realmente existen muchas religiones o algo fuera de contexto, quería saber, quería preguntar y quería que la gente me informara. Y por ahí fue el tema de la novela. Perfecto. Hola Andrés, hola Jess, hola Manuel, que se están Buenas, empezando a hola. conectar. Bien, en sí luego aprovecharemos y me gustaría un poquito plasmarte mi impresión de lo que llevo. Me faltan, lo que te decía, unas 80 páginas para acabar, y la impresión que está yendo de un libro pues muy, muy intenso, y la verdad es que con muchísimo trabajo por detrás. O sea que cuando lleguemos a ese punto, pues sí que me gustaría que perfilásemos un poquito sin llegar a comentar spoilers, sin llegar a comentar cosas de la trama, que eso hay que ir descubriéndolo. Sí, En sí. sí, claro, cuando te aventuraste con esta historia, de Julius, que es el niño que tiene, digamos, y que explica su vida y una vida intensa, mientras estabas escribiendo, ¿qué te aportaba escribir? Es decir, ¿por qué querías escribir? Hola María, ¿por qué querías escribir de este niño? ¿Qué te aportaba a ti?
Mira, esto es como el comer. ¿Qué te aporta el comer? ¿O qué te aporta el estudiar? ¿O qué te aporta el cocinar? Es el aprender. Entonces, a mí lo que me aportaba era el ansia de saber, el ansia de saber muchas cosas. Y entonces, ¿cómo podía trasladar ese ansia? Realmente la figura de este niño está plasmada en una época determinada, que ya sabes que en esa época griega, romana, que fue el principio de toda la hecatombe que hoy en día tenemos, pues hay muchas preguntas y el niño este se pregunta mucho el ¿qué quiero saber? ¿Qué es lo que yo necesito saber de la vida? Y entonces a mí me ha aportado mucho, ha sido una cosa que ha llenado, además como tema personal, Sí. ha llenado muchos huecos que yo he tenido y que ha tenido mucha gente. Entonces yo, a base de escuchar a la gente, a base de leer temas, a mí me estaba aportando el decir qué es lo que necesito, qué es lo que me va a aportar este libro si yo cuento esto. Sí, Y sí. entonces salió esta trama de este crío, que era el principio de algo, es el nacimiento de Correcto. algo. Sí, porque en sí la trama de este niño, para que no conozcan un poquito la trama, que eso sí que se puede explicar porque está en la Sí. sinopsis, que es de la vida de Julius, de este niño, que vive en el siglo, no Uno. sé, en el siglo I después de Cristo. O sea, que imaginemos para que situemos en qué momento histórico en Roma, Grecia, donde se encuentra, digamos, esta situación. Cuando tú estuviste investigando o indagando, porque el trasfondo histórico de esta novela es apabullante, la verdad es que te felicito porque el detalle, tanto a nivel a nivel de vocabulario, a nivel de las costumbres, a nivel, digamos, de tema religioso, teológico y social que había en esa época, toda esa información o todo ese conocimiento que ibas adquiriendo a la hora de investigar, ¿era lo que te iba ayudando? ¿O también había una parte más, pues, más teológica o más ética, por decirlo de alguna manera? Digamos que había una parte mucho más psicológica, Bien, me ¿vale? gusta. Entonces la parte más filosófica, psicológica era el saber aprender, el saber escuchar, el saber coger de cada persona, como hoy en día, coger de cada persona un poquito y poder plasmarlo. Entonces esa fue la trama principal, la que el niño cree, sí, vale, a mí me cuentas esto, pero yo como niño quiero saber más. Sí. Quiero saber realmente que si yo, hay muchos dioses, encima estaba la nueva cristiandad que también salió en el siglo I. Está muy bien Entonces esa sí, a parte. mí me cuentas mucho, pero explícame, dime. Yo quiero saber, y si yo quiero saber, tengo que aprender. Si hubiese alguna enseñanza que en este libro te gustaría, pues, enseñar a los lectores, ¿cuál podría ser? Pues mira, el respetarse los unos a los otros, el quererse, el sintonizar, el escuchar. Hoy en día no nos escuchamos. El escuchar y el saber las necesidades que tiene una persona, el que está a tu lado. Simplemente con estar a tu lado una persona y que hable ya es suficiente. Eso te aporta mucho. Y aportas lo mismo a esa persona. Sí, además, en la parte del libro, donde, como te comentaba, pues hay el trasfondo histórico, está el trasfondo teológico, pero hay un trasfondo muy potente ético o ético filosófico, donde, digamos, toda esa parte, hay algunos capítulos que a mí me han encantado porque son cómo enseñarte a ser. Cómo enseñarte a ser sin pretensiones, que eso es más complicado, es decir, no te está aleccionando, sino que te está ejemplificando de cómo se podría llegar a hacer desde el punto de vista de Julius, de este niño que tiene pues como esa necesidad imperiosa de saber y de saber escuchar, que es esa parte más complicada y que puesto en la situación histórica de ese siglo I después de Cristo, pues que choca muchísimo Claro, con el tema de esas religiones que había en ese momento y con el tema pues mucho más belicoso que había en Roma en este caso, por ejemplo, que sería esa claro. parte. Tú date cuenta que era todo tema político, todo tema social. En la religión se llevaba
aún se creía mucho más en religión para llevarlo a la sociedad, que la sociedad fuera religiosa. Quien mandaba era la religión en su momento. Y entonces, por eso había tanto tipo de deidades. Pero claro, el crío este, en un momento determinado, si se hubiese plasmado en el siglo XX, pues sabes que no hubiera sido consciente, hubiese sido consciente, pero no hubiese sido, porque solamente hay ciertas religiones o ciertas cosas sociales que, pero antiguamente eran diversas religiones, diversos mundos. Y entonces para eso, para un niño que tiene que vivir y que indaga, porque es un crío muy curioso, quiere saber más. Si tú me das esto, pero ¿por qué me das esto? Explícame. El porqué ese, digamos, de los niños lo llevaba, pues, no tan solo con 3 años, sino con mucho más. Sí, sí. En todo ese trasfondo histórico que tiene el libro, para entrar un poquito más en el discípulo de Yahvé, en el libro que has escrito, ¿cómo te preparaste para todo ese conjunto de datos y de investigación histórica de esa época? Bueno, a mí me ha encantado mucho la historia de toda la vida. He leído muchísimos libros de historia, de arqueología, y bueno, siempre me ha encantado todo lo antiguo. Y el saber cómo era un domus o cómo era una casa antigua, o cómo vivían, o por qué existía la homosexualidad en su momento entre los por ejemplo, griegos. Todo eso pues siempre pues me ha captado mucho. O sea, no es el fondo de que había un domus, no, sí, pero ese domus porque el domus era representaba la castidad o la casta de esa persona o de esa familia. Todo eso siempre me ha gustado, me ha indagado mucho, y era una cosa que siempre y leía mucho. He leído bastantes libros, he leído libros de gente que también pues trata temas de, pues yo qué sé, de santidades, o budistas, o Mahoma. He leído también libros de Mahoma. Todo llegaba a lo mismo. Entonces, sobre eso ha sido por lo que yo he llegado a plasmar todo lo que concierne en el libro. Sí, sí, perfecto. Marian nos comenta que tiene que ser interesantísimo. Marian, te confirmo yo que es interesantísimo, que me lo estoy acabando y seguro que os gustaría. Y hola Sandra, aprovecho para saludarte. Bien, en todo este proceso donde, mira, nos pregunta cómo se llama el libro, se llama El discípulo de Yahvé. Sé que se ve aquí, que es del compañero de Jesús María Salvador, y en la página web ya te subiré, pues nada, en cuestión de una semanita o así, para que lo podáis ver y podáis consultar, y también cómo poder conseguirlo. Nos pregunta Frank si te has leído Sapiens, de Yuval. No, ¿ves? Es un libro que tengo ahí en la espinita de... No, es que, a ver, para leer estos libros, tengo que tener claro de que para leer esta clase de libros hay que estar muy tranquilo, estar muy relajado, y como tengas dos trabajos como tengo yo y tengas que estar moviéndote y tal, ni lees, ni escribes, ni nada. Entonces tienes que estar muy centrado para leer. Y ese es uno de los libros que sí tengo ganas de leer, además. Porque además te implica muchísimo también, mucha filosofía también. Perfecto. Frank dice que está ahí la trilogía. Yo no la conozco, pero bueno, ya más o menos por lo que me decís, tiene que ser intensa. Me la apunto. Sí, más aprovecho porque Marian también, otra Marian, es verdad, 2 Marians y Sandra dice que se han apuntado tu libro, que les parece interesantísimo. Pues oye. Perfecto, gracias. Por aquí lo tenéis. Bien. En esta parte, donde pues lo que decimos que tiene, digamos, ese contenido histórico y teológico importante, ¿cuánto tiempo te llevó escribir este libro? Pues mira, empecé con el libro tendría 25 años cuando empecé con él. Lo que pasa que por causas fuera no llegué nunca a terminarlo. Cierto es que cuando volví a recabar de nuevo el libro y empecé otra vez a leerlo y tal,
lo que tú pensabas en su momento, al ser más mayor, es totalmente distinto. Con lo cual, lo que yo había escrito de una etapa del libro o de un episodio, tuve que cambiarlo constantemente. O sea, tuve que decir, bueno, sí, es que yo con 25 años pienso de una forma, pero con 40 piensas de otra. Y entonces te das cuenta que lo que has escrito es una mamarrachada, o por lo menos en ese momento para mí era importante, pero luego te das cuenta de que no. Entonces me costó bastante, hasta que pude unir todas las etapas, porque este libro ha contado de primero la vida de Julius, pero es que luego he tenido que crear aparte todos los personajes. Iba creando todos los personajes y luego tuve que enlazarlos. Y no los enlazas, como tú lo has visto, de un solo golpe. He tenido que ir metiéndolo en distintos episodios para que llegue a lo que ha llegado. Sí. Sin decir mucho, porque claro, sin hablar mucho del libro e intentar explicar esa parte, si digo alguna cosa que de esto me frenas, pero para que tengamos una idea y para que veamos la complejidad del texto a la hora de plasmar toda esa idea que tú tenías, pues podemos decir que el libro se trata en esa época histórica que estamos hablando, pero trata otras épocas históricas diferentes con otros personajes en momentos históricos diferentes. Por lo tanto, no se centra únicamente en un momento puntual y ya está, sino que ese momento va saltando en la historia de diferentes formas y no explicamos cómo ni por qué, pero tiene un trabajo de investigación y lo que tú dices, de poder crear este personaje, esa vida y esa situación en concreto que son completamente diferentes de una a otra, que la verdad es que tiene muchísimo trabajo y la verdad es que se disfruta mucho porque es muy ameno, porque vas leyendo diferentes capítulos y vas teniendo esas pinceladas de todo lo que vas viendo. Hola, Ana. Por lo tanto, más o menos para situarnos un poquito, sin poder explicar más, porque eso, claro, eso ya tendréis que leerlo, que leer las personas, los lectores. Bien, en sí cuando a nivel del libro, que se trata de este chico que es Julius, elegiste narrarlo en primera persona, ¿te planteaste alguna otra opción o por qué elegiste narrarlo de esta manera? Porque, a ver, yo soy de las personas que cuando escribe vivo el personaje. Entonces, en ese momento, no sé si cometo el fallo o no, pero creía que metiéndose en su piel, en la piel de este chico, sería mucho mejor que sin narrarlo en tercera persona. Porque casi siempre lo de narrar en tercera persona, sobre todo en este tipo de libros, es como decir, bueno, me han contado, me han dicho y tal, pero si se lo vives desde dentro, es mucho mejor. Entonces, a primera persona era mucho mejor el captar, el sentir cómo sentiría Julius, o cómo viviría Julius, o por qué este niño dice esto en un momento determinado, o por qué cuando es mayor siente de esta forma. Era mucho más meterte más como persona, como primera persona, como contar una historia. Prefería contar la historia desde dentro. Y además que hay ciertos toques que además a mí me han venido bien, porque algunas de ellas son experiencias vividas por mí. No todas, ¿me entiendes? Pero sí me vino bien como trampolín para poder vivir, para poder enlazarlo con el crío. Perfecto, sí. Yo en sí que es verdad que la parte de Julius, cuando estaba pues dentro de Roma, en ese siglo I después de Cristo, la verdad es que sientes digamos, esa sensación o te metes dentro de ese personaje a la hora de verlo con los ojos de ese niño, unos ojos muy, muy curiosos que ya tenéis que descubrirlo y cómo puedes describirlo. Y la verdad es que lo acompañas muy bien. Yo, por lo tanto, lo he vivido así y me ha gustado muchísimo. Sí. Bien. Es curioso, porque además es que es un crío que además es muy, muy testarudo. Basta que le digas una cosa, cambia totalmente, pero al final le dicen, ¿ves? Si vas por este camino, no, yo no quiero ir por ese camino porque me diga yo quiero pegarme contra la pared, quiero saber. Y me gusta el tema de los porqués de este niño, es reincidente, por decirlo de alguna manera. Sí. Bien, una pregunta que nos ha comentado nuestra amiga Yolanda Cid, que la verdad es que le supo muy mal no poder estar porque por temas laborales no ha podido estar en este directo, me lo dijo directamente en un mensaje, pero sí que me envió algunas preguntas y me envió o me dijo que te preguntase que por qué elegiste
basar tu novela en esa época tan remota, de ese siglo I después de Cristo? Precisamente por eso que te decía, porque era mucho más complejo narrar la historia desde el nacimiento de lo que fue la época moderna, desde la historia romana, griega. Era mejor empezar desde ahí para saber lo que era el tema de la deidad, el tema de los dioses, el tema de creer en algo. Era mejor desde esa época que narrarlo desde el siglo XX. Porque realmente es lo que yo decía, narrar una época de cómo pienso, cómo creo en mí, sin haber tenido algo de trasfondo, era mejor tenerlo desde el primer momento. O sea, el nacimiento del niño es como el nacimiento de la época romana. Sí, como metáfora la verdad es que está muy bien plantada, sí, sí. Porque también lo que nos preguntaba Yolanda es si hubiese sido posible contar esta misma historia en el tiempo actual. Y bueno, ya lo has contestado en sí, que no tendría, digamos, ese trasfondo tan potente como... Claro. Y luego una pregunta que también me hizo que me ha gustado mucho y entonces te la leo tal cual, ¿eh? Me pregunta, ¿crees en la casualidad o piensas que las cosas las causamos el ser humano? Es decir, ¿casualidad o causalidad? Esa nos pregunta Yolanda. Yo creo que ambas van de la mano. Yo creo en el destino. Entonces, la casualidad de las cosas es más bien el encontrarte con algo. ¿Por qué? Porque antes estaba predeterminado para que tú te encontrases en ese. Las causas que conllevan a esa casualidad es una cosa que, ¿cómo te diría yo? Las cosas no las ponen, a ver, sí las puede poner un Dios, un ser superior, pero realmente el que causa las cosas somos nosotros mismos. ¿Me entiendes? A partir de ahí, nosotros somos los que elegimos cómo queremos seguir adelante. Y el destino de la persona está marcado por el camino que tú haces, el camino que tú recorres. Con casualidades o con causalidades. ¿Me entiendes? Tú tienes una causa y efecto. Tú haces esto, tú tienes un efecto sobre ello. Es lo que te va a guiar. Entonces, ambas, yo siempre he dicho que ambas siempre han ido de la mano. El destino es el que te lo marca. Lo hagas bien o lo hagas mal, es tu vida. Es la que te va a llenar y la que va a marcar siempre tu camino. Sí. La verdad es que toda esa parte a nivel de pues, esas pues, autodiscusiones que tiene incluso el propio protagonista en el libro, a nivel teológico, a nivel, digamos, ético y filosófico, pues sobre el tema del destino, el tema de la casualidad. La verdad es que hay varios fragmentos que están muy bien, que están muy bien llevados y que la verdad es que te harán de pensar. Que yo creo que si lees un libro que te enciende un poquito la luz y que te plantea diferentes situaciones que a lo mejor no te habías planteado o no habías contemplado, pues la verdad es que siempre está bien el hecho de poder leer algo que te aporte un poquito más. Y la verdad es que está muy bien entrelazado toda esa parte. Supongo que Yolanda, que sé que se está leyendo el libro... Sí, me lo dijo que sí, que se estaba leyendo y tal, porque además coincidimos y me dijo, dice, hacemos un cambio, yo te mando tu libro y tú me dije, perfecto. Es la mejor cosa que se puede hacer, conocer a una escritora y un escritor por medio de un intercambio de ideas. Lo mejor es enviarnos los libros o los panfletos que tengamos en ese momento para coincidir. Y ella me dijo que sí, que se lo estaba leyendo y que hasta ahora mismo le estaba encantando. Cosa de agradecer, claro. Sí, sí. No, yo creo que la mejor tarjeta de presentación de uno mismo es tu libro, y intercambiándolo yo creo que es lo mejor. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues bien, más o menos ya hemos comentado un poquito el libro. Si tú pudieses explicarnos bien por qué tendrían que leerse el discípulo de Yahvé, ¿por qué lo dirías? Pues mira, si queremos aprender de nuestros errores, si queremos aprender de nuestro destino, si queremos conocernos a nosotros mismos por medio de un niño, creo que sería la forma más bonita de plasmar toda una vida.
Entonces, yo recomendaría este libro porque te ayuda a entender y te ayuda a conocer, Ujú. no solamente a ti, sino a las personas que te han a tu lado y quien te rodea. Y además, de fondo, hay una historia bonita, que es estudiar el tema griego, el tema romano y el tema de más allá, ¿sabes? Entonces, mm, yo, desde luego, si a alguien le apetece leer el libro, encantado, porque ayuda bastante. Por lo menos personalmente ayudaría. Sería una autoayuda. Yo en sí, por eso cuando te comentaba, es como tener tres libros entrelazados y muy bien hilados, donde tenemos el primer libro donde está el nivel histórico de ese Julius en el siglo I, después tenemos esos capítulos o esas partes donde se trata de temas más de teología, y luego tenemos todas esas partes donde tratan más de tema de ética y de filosofía. Y la verdad es que están muy bien entrelazados. La verdad es que es una... Yo me quito el sombrero por el hecho de tratar temas complejos y temas, digamos, tan intensos, y que te los vayas leyendo y que te vaya, digamos, como dando pinceladas de los diferentes aspectos, vas aprendiendo de los diferentes aspectos y te va llevando poco a poco hacia el recorrido, siempre de la mano de Julius, de este niño, que la verdad es que es un personaje que tienes que conocer. O sea que estoy completamente contigo. Bien, y para conseguir tu libro, ya que hemos comentado que tenías que hacerlo, ¿cómo podían hacerse con él? Pues mira, ahora mismo lo tengo en Amazon, en la Casa del Libro, en algunas editoriales más, en la editorial El Círculo Rojo, que es la que me lo ha publicado, en algunas casas más, e incluso yo tengo algunos, si hay alguno que lo quiere y tal, lo precisa, y yo lo tengo, me mandan un privado y yo se lo mando sin ningún problema. Perfecto. Estupendo, genial. Pues ya sabéis más o menos, para la gente que quiera conseguir el discípulo de Yahvé, de Jesús María Salvador, pues nada, por esas vías lo tendríais. Hola, Claudia. Así que ningún problema. Y comentando, ya tenemos este libro, que lo hemos comentado hasta donde hemos podido, y la verdad es que es una gozada no poder, bueno, es una gozada hablar de él, y una pena no poder indagar más, porque ya esa parte sí que lo tendrían que leer Claro. cuando tengan el libro. No sé si tienes algún nuevo proyecto, algún próximo proyecto en mente. Tengo dos. De hecho, la gente que se lo ha leído me ha dicho que parece que acaba en punta. Te acabo en punta. Entonces, sí, sí, y que no tiene Explícame un eso. final. Y entonces me han dicho que si habrá una segunda parte. Le he dicho que, bueno, si hay una segunda parte es fácil, porque Ujú. será desde el siglo XX a lo mejor, pero con las mismas etapas que ha habido hasta ahora en el primero. Y luego Vale. hay otro que es el que también estoy escribiendo, que es la Ujú. historia de una mujer que tiene esclerosis múltiple y quiere conocer a sus vecinos, como no puede salir de casa, quiere conocer a sus vecinos de alguna forma y se imagina cómo sería desde su terraza, cómo sería la vida de sus vecinos. Y ese es el que yo estoy también ahí perfilando. Que era lo que una vez hablamos, que si se podía escribir dos libros a la vez. Sí. Sí, porque son totalmente distintos el uno del otro. Entonces Como sí, cuando puedes leer dos libros al mismo tiempo. Si son diferentes, te ayuda. claro, pues igual, esto es lo mismo. Perfecto. Mira, Sandra nos comenta que la temática del libro, del discípulo de Yahvé, que le encanta la temática. Pues oye, ahí lo tienes, sin Pues ahí problema. está, cuando tú quieras. Estupendo, estupendo. Pues bien, a nivel antes de acabar, porque sí me gustaría comentar, porque yo como psicólogo, y también la parte de la filosofía que me encanta muchísimo, y ese contenido filosófico que tiene el libro tan importante, ¿hay algunos libros o algunos autores en los que te hayas basado más para poder dotar de todo ese contenido filosófico? Yo he leído todo tipo de libros. He Ujú. leído desde Victoria Hort, que son libros románticos, Sí. hasta Anthony de Meló o Paulo Coelho, que sabes que son libros que realmente te Son llenan. increíbles. O Sí, sea, sí. he leído hasta Javier Sierra. O sea, Ujú. de todos aprenden. Yo siempre he tenido claro una cosa, el leer un libro es complicado, porque primero Ujú. tienes que entender a la persona, al escritor o la escritora que lo ha escrito, que lo ha vivido, que lo ha sentido.
las frustraciones que hemos tenido para escribirlo, las veces que nos hemos quedado bloqueados, las veces que hemos roto papel o hemos dado marcha atrás porque el personaje que habíamos creado no concordaba o a lo mejor no valía en ese momento. O sea, entonces, siempre he tenido claro que lo bueno de todo esto es leer desde una biografía hasta un relato, hasta un cuento de niños, porque de todo se aprende. Entonces, a la hora de sacar cualquier ápice filosófico, que todos, tú sabes igual que yo, que la mitad o casi todos los libros tienen un ápice filosófico, siempre te enseñan algo. Pues cualquier cosa que te pueda aportar cualquier libro, cualquier frase, te da pie para poder indagar sobre ella. Hay una parte que es, ya te lo he comentado otras veces, el umbral, cruzar el umbral. Y a partir del umbral podemos saber un montón de cosas. Cruzar el umbral de una puerta, ¿qué significa cruzar el umbral de una puerta? ¿Qué es lo que nos lleva a ello? Pues esa parte, por ejemplo, sí viene escrita en el discípulo de Yahvé. Esa parte la leí creo que ayer o antes de ayer, porque es que estás describiendo una de las partes que me leí de lo que es ese umbral y que invito a que lo descubráis, porque es una forma de ver la vida que la verdad es que vale la pena aprenderla y vale la pena conocerla contigo. Y lo de siempre para adelante, nunca mirar atrás, ahí lo explica fácilmente. Entonces, sí, cualquier libro que cojamos o cualquier historia o cualquier cosa que escuchemos de cualquier persona, el estar con una persona que te cuenta su vida, el que a mí me encanta. Yo soy más de los que guardo silencio y estoy con esa persona escuchando que de hablar. O sea, soy parco de palabra, de hecho, me cuesta mucho hablar. Pero bueno, luego... escuchando, dicen, o sea que... Pero luego, cuando ya escucha todo eso, es una recopilación de un montón de ideas y de un montón de cosas que de eso puedes sacar algo bonito. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, además, Sandra estaba comentando eso, que hay que leer de todo, y estoy completamente de acuerdo con Sandra y con... Claro. Hay que leer de todo. Yo siempre cuento la misma experiencia, que es lo que utilizaba antes del confinamiento, porque yo para leer lo que hacía era, iba a la biblioteca y empezaba a ver libros y el primero que me caía era ese, tal cual. Y a veces la portada era muy fea, o no tenía contraportada, o decía, o era un autor que no había visto, que no había escuchado en mi vida. Pues así es como he leído muchísimas novelas y me he sorprendido de muchísimas. Hay algunas siempre que digo, mira, este no me ha gustado mucho. Pero la gran mayoría acaba descubriendo cosas que son maravillosas. O sea, que hay que leer de todo. Todo enseña, todo enseña. Sí, sí, sí. A mí cuando la gente dice, es que esto no me ha gustado y tal, bueno, pero ¿has sacado algo de fondo de la historia? O sea, para decir que algo no te gusta, habrás sacado algo habrás leído. Cuando te has leído el libro y no te gusta, algo habrás sacado. Si no, no te lo hubieras leído. Lo hubieras dejado en el primer momento, ¿me entiendes? Pero de todo puedes sacar buenas intenciones y buenos sentimientos de la persona que escribe. Por eso leer no es solamente leer la historia de esa persona, es profundizar en lo que ese escritor o esa escritora ha querido decir en ese momento, con una poesía, con un relato. Es profundizar también en el sentimiento de ese escritor o escritora. Perfecto. Es bello, es muy bello. Igual que el que dibuja tienes que mirar un cuadro, que yo, por ejemplo, soy muy torpe para decir, vaya al cuadro y tal. Pero, por ejemplo, hay gente que sí entiende de cuadros y saca los sentimientos de ese cuadro y de lo que ha querido plasmar. Lo mismo pasa en la escritura. Mira, aprovecho y saludo a Guacalibros, que es una cuenta que estoy empezando a seguir ahora, que la verdad es que me está fascinando, que también hace reseñas de libros. O sea que gracias por estar aquí. Y hay una persona que creo que te conoce, que es Georgie of the Jungle, o sea, yo de la jungla, más o menos así. Dice que grande Jesús, orgulloso del suegro que tengo. Yo creo que te conoce, ¿eh? Sí, vamos, sí. Me lanzo un poco, ¿eh? Yendo. Así que lo tengo por aquí. Hola, Marga. Pues sí. La verdad es que sí. Y si te pregunto cuál es el libro que te estás leyendo ahora, o el último que te has leído, si no estás ahora mismo, y así... Pues mira, el último que me he leído, ya te he dicho que para que yo me ponga a leer un libro tengo que estar muy tranquilo, muy en silencio. Yo cuando me pongo a leer o cuando tengo ese motivo, tú dijiste una vez
que hay que, para escribir tienes que tener por lo menos hora, hora y media, tienes que tener tu momento de... Y yo para leer me pasa lo mismo, tengo que tener mi momento. Mi trabajo es un poco, es totalmente fuera de esto, soy técnico contable, estoy con subvenciones continuamente, la cabeza me tiene que estar rulando continuamente, entonces para tener un momento de, mm, de pausa tengo que estar muy tranquilo. Entonces, el último que me he leído es Almas de Plata, de un chaval que se llama Rubén Huy, que es un buen libro. Son episodios muy pequeños, pero que llenan. Y el siguiente, que además me puse a leerlo, pero con el tema de trabajo tuve que dejarlo. Es del tal Javier Garrido, pero le tuve que dejar. Entonces he dicho que para leer el libro de este señor tengo que estar muy tranquilo. Y será el siguiente que me pondré dentro de nada a Ya me leerlo. Y contarás. ya le diré lo que opino de su libro. Perfecto, pues. Y en sí, para leer cositas pequeñas, yo, por ejemplo, a veces lo que tengo encima de la mesa, cuando tengo para leer nada, 5 minutos, algún poemario, alguna cosa. Además, Marga se acaba de apuntar, de conectar ahora, Marga escritora, que también es compañera del Círculo Rojo, que tiene un poemario que es muy chulo, que la verdad es que es uno de los que tengo pendiente. Y yo siempre comento lo mismo, oye, para leer algo cortito y algo rápido, pues sería una buena opción. Y también Marian nos comenta eso, que solo por eso, que pues solo por esa razón ya va a leerse tu libro, por la razón de lo que comentas, de que hay que leer de todo. Así que Hay que perfecto. leer de todo. Guste o no guste, o por lo menos que te llene. Si de una frase, de un episodio puedes sacar algo que te llene, eso creas que no, llene. Al escritor o a la escritora que lo ha hecho en ese momento es un orgullo. De verdad. La verdad es que sí, toda la razón. Pues yo me apunto el de Alma de Plata. Rubén, ¿qué más? Uy, Vale, perfecto. Más que nada. Y así siempre va bien tener un libro nuevo. Un segundo porque se me ha puesto el teclado y no te veo. ¿me ves? ¿Me ves? No, voy a escribir algo. Me he hecho una mala jugarreta aquí esto. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Ahora ya está, perfecto. Vale, he puesto ya alguna cosa. Hola Fátima, muy buena, que no nos veía. Pues genial, yo me apunto todo esto, hay que leer muchísimo, la verdad es que tienes toda la razón y hay diferentes momentos y nada, esta parte tuya pues ya la tenemos lista. Pues yo por mi parte la verdad es que, oye, llevamos casi 40 minutos, dale 10 veces seguidas. Uy, perdón, Sandra dice... Ah, vale, gracias Sandra. No, me estaba comentando lo que me había pasado con el teclado. Pues oye, se nos ha ido ya, pues eso, 40 minutos. La verdad es que es un placer charlar contigo. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo de tu libro, que lo he dicho, me lo acabo ya este fin de semana porque me queda nada, lo que te decía, esas 70 páginas. Mi gorra que digo de psicólogo y de filósofo, que siempre me encanta, la verdad es que está disfrutando muchísimo. Por lo tanto, te felicito porque hay muchísimo trabajo Muchas gracias. detrás. Es un libro que enseña mucho y la verdad es que leer un libro que te enseñe cómo ser persona quizás es un poco complicado, pero bueno, cómo No, poder enfocar la vida, yo creo que la verdad es que hay poquitos libros que te puedan tener, digamos, ese contenido tan intenso y este, por ejemplo, lo tiene. Por lo tanto, te felicito. Y si quieres haceros con el libro de Jesús, pues nada, o un mensaje directo a él, y si no, por las vías que ha comentado, el Círculo Rojo y las diferentes vías de Casa del Libro, Amazon, lo podéis encontrar. Y yo, por mi parte, espera, que nos han comentado de... que le ha encantado la entrevista. Muchísimas gracias, Sandra. gracias. Y nada, Marian también la tienes enamorada porque eso, dice que transmites muchísima humanidad y muchísima inteligencia. Pues Gracias. Marian, Bueno, estoy contigo. Yo que me estoy leyendo el libro, ya te digo yo que está ahí sí. porque hay un trabajo y un trasfondo impresionante. Así que perfecto. Pues no sé si quieres comentar alguna cosita más, alguna cosa que quieras compartir con nosotros. Nada, dado las gracias de esta oportunidad, sobre todo a ti, que eres un buen chaval. Y nada, que hay que leer, lo que sea, lo que nos ayude a transmitir. Y
si yo con este libro he podido transmitir muchas cosas y poder ayudar a alguien que realmente lo necesite, bienvenido sea. Sí, sí. La verdad es que sí. Y cuando tienes algo, yo por ejemplo está aquí ahora Martina Exisbir, que es una compañera también que es poeta, que está a punto de publicar su poemario. Yo siempre digo esto, la gente que pueda comunicar, que pueda transmitir, que pueda plasmar en palabras esos sentimientos, esas enseñanzas como tú, pues la verdad es que es una gozada nosotros como lectores poder disfrutarlo y poder aprender y poder vivirlo junto con vosotros. Así que, lo dicho, eso es un auténtico placer. Dejaré grabada la entrevista para que la tengáis. En mi página web pues ya subiré dentro de una semanita o así más o menos esta pequeña entrevista con el libro y también dónde conseguirlo. Y darte las gracias por todo, por ser tan buen escritor como estoy viendo y como estoy leyendo, y sobre todo por ser tan gran amigo y por estar siempre presente y siempre apoyando, que la verdad es que es una auténtica gozada poder contar con gente como tú, que aun con la distancia y detrás de un teléfono como los tenemos que ir hablando, pues nos sentimos súper cercanos y la verdad es que es una gozada poder compartir todo esto que estamos sintiendo ahora con tu libro, en este caso. Así Muy que bien. Muchas gracias. un fuerte abrazo y Gracias, nada, Javi. estamos en contacto, vamos charlando, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias Muchas por gracias a vuestro todos. Hasta luego. tiempo.